Seguí quedándote en tu casa, seguí quedándote, estamos haciendo en este modelo político, en la vuelta, después del parate que nos ha dejado este contexto de la pandemia por el coronavirus. Me voy para este sector porque ya tengo enlazado ya a un representante en el Congreso Nacional, está el doctor Alejandro Cacase, es diputado nacional. Primero le doy las muy buenas noches. Alejandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Orlando, buenas noches, un gusto saludarte y un gusto estar en tu programa. Gracias por estar del otro lado, doctor. Sé que los minutos valen oro. Bueno, hemos hablado con parte del comité de crisis, con almaceneros, con la CAME, con las pymes. ¿Cómo se vive en el Congreso Nacional este contexto nacional de la cuarentena, de la pandemia, y cómo lo toman los partidos políticos sin pisar la arena política y pensando en el bien general de todos los argentinos? Bueno, recién hemos terminado nosotros una sesión que hemos hecho, la primera sesión virtual que hace la Cámara de Diputados de la Nación. Habíamos puesto a punto el protocolo de funcionamiento remoto de nuestro Parlamento para tener un pleno funcionamiento. Ya al comienzo de la pandemia nosotros comenzamos con un trabajo conectado remoto que consistió en presentar los proyectos de ley, de resolución, declaración vía digital, se habilitó la firma digital, se hicieron reuniones de comisión virtuales, pero esta fue la primera sesión que a su vez sirvió de sesión de prueba. La verdad es que tuvimos algunas dificultades técnicas que hay que resolver. Se aprovechó en la primera sesión de prueba de hacer una capacitación que estaba pendiente sobre la ley Micaela, pero sobre todo porque necesitamos hacer una próxima sesión donde se aborden los temas que directamente afectan al combate a la pandemia, entre ellos la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores que están directamente relacionados al combate del virus. Estoy hablando, por supuesto, de los médicos, el personal de salud, el personal de seguridad. Necesitamos desesperadamente medidas de alivio para las pymes en particular. Hoy salió una nueva encuesta de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que muestra que el 80% de las pymes no pudieron acceder a los préstamos al 24% que se otorgó con la garantía del Estado. Está en marcha también el programa de asistencia a la producción y el trabajo, que son los subsidios que se dan a las empresas. Pensemos que en este parate económico total que hemos tenido, las empresas no están facturando, pero le hemos solicitado, sin embargo, que desde el Estado, que tengan una obligación de preservar el empleo. Esto tiene enorme costo y por ende debe el Estado ayudarlas, pero los mecanismos están teniendo dificultades en llegar. Tenemos también entre manos lo que es la protección social y económica a toda nuestra población. Es en ese sentido que yo había presentado al comenzar la pandemia el proyecto de ingreso universal de emergencia, que el gobierno tomó e implementó como ingreso familiar de emergencia, que se ha decidido su prórroga para este mes. Pero estamos en un esquema que, como todos sabemos, no hay un fin claro para la cuarentena. El vencimiento que opera este fin de semana se entiende que será prorrogado por otros 14 días. Hay cierta forma de restricción que va a continuar al menos hasta el 14 de junio, y entonces en esto necesitamos ver cómo proteger a nuestra población que pueda adquirir los alimentos, insumos básicos, medicamentos y en definitiva sobrellevar su vida en esta Está situación bien. difícil que estamos viviendo. Así que todo eso exige la acción del Congreso y por eso hemos buscado activamente garantizar la forma de funcionar para poder dar estas discusiones que el país necesita hoy. Bien, la virtualidad ha llegado de forma definitiva hoy, doctor, al Consejo Liberante de la Capital y la Cámara de Diputados, su ex Cámara de Trabajo aquí en la provincia, también va en camino de adoptar la virtualidad en las sesiones. Quiero preguntarle por un tema que hace mucho ruido en San Luis todavía y tiene que ver con esta solicitada que pidió el gobierno nacional, pidió a gobernadores e intendentes de toda la Argentina su rúbrica, su aval. La provincia de San Luis no ha acompañado el gobernador de la provincia. Alejandro Cacassi ha dicho que el gobernador de San Luis ha hecho bien en no firmar esta solicitada. Bueno, yo lo que dije en verdad es que en su lugar yo hubiera hecho lo mismo de no firmarlo. Posiblemente las razones sean distintas. Entiendo que el gobernador tiene una posición sobre la ilegitimidad de la deuda o la califica como deuda odiosa que yo no comparto porque desde luego los distintos gobiernos constitucionales han ido emitiendo deuda y se va renovando constantemente y todos los países emiten deuda.
Lo que yo sí creo que está bien es no dar el aval a un proceso de reestructuración que tiene un destino incierto. Claramente todos creemos que el gobierno debe hacer los esfuerzos por reestructurar si sus gestiones resultan en que haya mejoras en los plazos, montos, intereses que la Argentina paga por su deuda, eso es positivo que lo haga, pero no nos podemos comprometer a cualquier resultado. Es decir, se ha hecho una cuestión casi épica de la deuda que podría también terminar en default si no se hace el acuerdo con los acreedores, y esto es decididamente malo. No me gusta cuando demagógicamente se habla de decir, bueno, no paguemos la deuda porque antes está las prioridades de los argentinos o nuestra población, pero se ignora ahí que nuestras políticas públicas, nuestro esfuerzo fiscal se hace a partir del endeudamiento, lo hacen todos los países. Bien. Y hay países que tienen deudas mucho más serias que la nuestra y sin embargo eso no es un problema porque pueden refinanciarlas y porque hay confianza en ellos en la comunidad internacional. Bien. Fíjate, Orlando, nomás hoy mismo con el tema del combate al coronavirus. Mientras Perú se financia el 2,5%, Estados Unidos o Europa lo hacen al cero o a tasas negativas inclusive. El famoso riesgo país que está acá entre 3.500 y 4.000 puntos todos los días, implica que si nosotros nos quisiéramos financiar, o nadie nos presta o nos lo haría a un 40% de interés en dólares. Esto es el resultado de que la Argentina no tenga confianza en el sistema internacional y cuando no hay confianza no hay crédito y eso en definitiva perjudica a todos en nuestro país, no solo al propio Estado y el sector público, sino también a las empresas y al sector privado que necesitan recurrir a créditos para poder invertir, aumentar su producción y con eso lograr el desarrollo de nuestra economía. Bien, Entonces, sí. Alejandro, y en términos políticos, esta decisión del gobernador Rodríguez Sá, ¿cómo lo deja parado políticamente frente al concierto de todos los gobernadores, el resto de los gobernadores de su partido y de otro, y por ejemplo intendentes que hoy manifestaron su adhesión a esta solicitada? ¿Cómo termina parado en términos políticos el gobernador solo no firmando y el resto sigue acompañando la decisión de Fernández? Bueno, si vemos la relación de Rodríguez Sá con los gobiernos nacionales anteriores, él siempre ha tenido esta estrategia política un poco de diferenciarse, de no dar un cheque en blanco a las administraciones federales, de en algún modo desmarcarse o mostrar diferencia, y creo que eso a él le ha dado resultado, y entonces esto es una expresión que hace así también. Si somos muy prácticos en la evaluación de lo que ha pasado desde lo político, hay provincias que sin duda necesitan sumarse al esfuerzo nacional porque tienen también que reestructurar deuda de sus propias provincias en dólares que tienen. El caso de San Luis en particular es uno que no tenemos deuda en dólar ni deuda contraída en moneda extranjera o con acreedores extranjeros o deuda externa propiamente dicha, y entonces no tiene una necesidad política de sumarse a eso el gobernador. Por supuesto que dentro de su partido, de lo que es el Frente de Todos, algún resquemor esto le puede traer con el gobierno federal o con el presidente, pero creo que también conocen cómo es su carácter y cómo es su actuación en el pasado, entonces tampoco atribuiría esto un gran conflicto. Ese desde luego es un tema interno del PJ, pero no debiera sorprendernos mucho lo que ha sido la actitud del gobernador al respecto si conocemos su actuación en el pasado. Alejandro, este trabajo conjunto que ha derivado directamente de este contexto de emergencia sanitaria en la que hemos podido ver referentes de partidos de oposición, de oficialismo, partidos de segunda y de tercera línea, es algo que nos tenemos que acostumbrar a ver en coincidencia, no digo plena, pero sí en muchos más temas, o este contexto de coronavirus los ha juntado, como se dice, los juntó el espanto. ¿Podremos ver coincidencias mucho más allá de terminada la cuarentena o la pandemia? Y las situaciones de emergencia siempre requieren de alto consenso público para poder determinar las decisiones. Esto lo vemos no solo en Argentina, sino en otros países también. Medidas tan drásticas como han sido las de la cuarentena o también esfuerzos fiscales tan amplios y paquetes de estímulo como se han dado en distintos países requieren altos niveles de consenso político y afortunadamente eso en la Argentina se ha dado también. La verdad que si uno ve cómo han sido otros procesos de emergencia, creo que cuando todo esto pase seguramente volverá la discusión política y las diferencias, lo cual no es malo, es parte del juego de la democracia que tenemos,
pero también debiéramos tomar a partir de esto un aprendizaje de que hay ciertas políticas de Estado, ciertos temas en los que es necesario que nos pongamos de acuerdo, que hagamos el esfuerzo al menos en establecer los consensos porque el país lo necesita. Es imprescindible que la Argentina tenga un rumbo definido hacia adelante en la que al menos algunas políticas que tengan que ver con la política fiscal, con el valor de nuestra moneda, con el comercio y la integración para con otros países, tengamos lineamientos que trasciendan un solo gobierno. Y algunos estamos dispuestos a dar a ese debate, a encontrar los consensos, a tratar de salir de la famosa grieta que se ha instalado en Argentina. A veces son las posiciones más radicalizadas las que terminan triunfando, pero eso no es lo que debiera pasar. Bien, me queda la última, Alejandro, y tiene que ver con esta, por lo menos se dijo como intención, resta que se confirme esta posibilidad de que la Argentina abandone la mesa grande del Mercosur. Si se da, los efectos que podría tener en la economía de nuestro país. Bueno, eso creo que es muy negativo. Precisamente cuando hablaba de las políticas de Estado, una muy clara ha sido la de la pertenencia a un bloque regional y la integración regional, como lo iniciara el presidente Alfonsín durante su gestión, después el presidente Menem con la firma del Tratado de Asunción, y ha sido una política que hemos sostenido en todos los gobiernos, el de nuestro bloque regional y el de negociar con otros bloques regionales en el mundo. La verdad que desde la teoría económica están ampliamente probadas las ventajas del libre comercio, de una economía abierta. Argentina es hoy una de las economías más cerradas del mundo en términos de la participación de exportaciones e importaciones sobre nuestro PBI. Entonces creo que es un paso muy malo el que ha tomado el país en esa materia. Si fuera porque como otros países trata de retirarse para generar acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países, uno podría hasta entenderlo, pero claramente el enfoque de esto es para tener políticas más proteccionistas y ya sabemos que en nuestro país el proteccionismo ha hecho que los consumidores argentinos sean los más explotados en el mundo, que paguen precios carísimos, la sustitución de importaciones no ha resultado, nos ha volcado el subdesarrollo y claramente todos los países avanzados en el mundo que crecen lo hacen integrando sus economías con el resto del mundo. Entonces, creo realmente que eso es negativo, va a repercutir negativamente en nuestro crecimiento y ciertamente el camino, aún en esta situación que estamos viviendo, no es nunca el de aislarnos, sino que debiéramos estar más integrados con el mundo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias por participar en nuestro modelo Gracias a vos, político. Orlando, y a disposición. Hasta luego. Gracias. Hasta allí el diputado nacional Alejandro Cacase, que charlaba sobre distintos temas y dijo, yo coincido con el gobernador en otros términos sobre la adhesión a esta solicitada que pidió Alberto Fernández para instalar este modelo de renegociación de la deuda argentina. Rodríguez Sá no firmó, pero sí Alejandro Cacase acaba de decir, yo pienso igual que el gobernador, en otros términos, pero estoy de acuerdo con la posición tomada. No te vayas que todavía nos queda una partecita más de nuestro modelo político de hoy.